Bueno, señores, qué bueno encontrarme. Es la primera vez este año que me encuentro con ustedes. Estoy, por supuesto, muy feliz. Cruzamos, ¿verdad? Cruzamos la meta y aquí estamos, dándole trabajo a la vida. Y hay que darle también, además de trabajo, alegría y además de alegría, poesía, información interesante. Yo recuerdo en Monteplata, cuando yo estaba chiquita, que había una diatriba de qué vive un poeta, de qué vive un escritor, y uno se pregunta si realmente lo que uno hace vale la pena, sirve para algo, pero evidentemente que sí, porque hay personas que nos consumen, que hacen de la poesía un momento especial para ellos. Y también otra cosa que la gente siempre ha pensado como que, ¿y qué hace un filósofo? Que un filósofo lo que hace es que piensa y pierde el tiempo. Bueno, pues no, así no es. Tenemos con nosotros a un queridísimo amigo, escritor, doctor en filosofía y letras, uno de los escritores jóvenes, será siempre joven, Rey Andújar. Bienvenido. Que eso está muy bien, que yo todavía sea un escritor joven. Lo que no me gustaría ser una joven promesa, pero está muy bien ser un escritor joven. Claro, sí, siempre joven. Además, los textos envejecen, hay textos que envejecen mal, hay textos que envejecen bien, pero pienso que la literatura siempre mantiene a uno joven, siempre mantiene a uno renovado. Eso es verdad. Eso es así. La creación es así, tiene esa magia. Pero, Rey, uno se pregunta de repente como qué extraño que un joven de un barrio, de la capital, decida simplemente un día de que voy a ser poeta, luego voy a estudiar filosofía, como esos oficios que la gente no entiende la utilidad. Bueno, es como, en algún momento yo también pensaba, ¿para qué sirve, por ejemplo, una fórmula matemática de álgebra? Cuando estaba estudiando álgebra, bueno, eso me va a ayudar a mí a poder hacer un bombillo, pensaba hacer uno, ¿no? O para eso se necesita para poder encender un vehículo. Y ciertamente la matemática se parece mucho a la poesía en ese sentido, porque son cuestiones que te ayudan a llevar la vida de una manera práctica. La filosofía regularmente, o la poesía, la literatura, nosotros la entendemos como algo lejano, porque nos la han enseñado así, algo que está allá arriba, no se toca, muy etéreo, cuando en realidad la poesía, la filosofía, la literatura son cosas de la vida práctica, de la vida del día a día. ¿Y para qué sirve entonces? Bueno, sirve para uno, para el ejercicio espiritual, para poder elevar el nivel del discurso, que es tan importante. Eso no se puede tocar. Nosotros podemos incluso discutir mejor si nosotros podemos aumentar nuestro acervo literario, nuestro acervo espiritual, nuestro acervo poético. Vivimos haciendo poesía día a día. La poesía no se hace con palabras diferentes de las que se usan todos los días. En ese sentido, eso lo que te permite es poder elevar tu nivel del discurso, yo entiendo que sí, que nos hace falta. Si nosotros no podemos extender nuestro acervo cultural, si nosotros no podemos ampliar nuestro lenguaje, pues las conversaciones se van a acabar muy rápido, nos vamos a aburrir de una vez. ¿Tú sabes que estaba pensando ahora en Rina Espailla, en Rina May? Rina que May. Cuando Rina vino el otro día que estuvo en la feria y fue bien aplaudida y laureada en el país, ella dio unas declaraciones que fueron reseñadas en la prensa, donde ella decía que a Trump le hace falta leer poesía. Entonces, de alguna manera, yo inferí de esa receta, ¿verdad? Que la poesía de alguna manera nos hace flexibilizar el pensamiento, sensibilizarnos con la vida y con el otro. Es como te digo, yo te puedo ver con otros ojos cuando yo utilizo la poesía. Y hay que tener un poco de cuidado porque también hay personajes violentos en la historia que han usado la poesía como escudo, ¿no? Pero incluso ahí yo pienso que le agrega una sutileza, un grado de profundidad a nuestras relaciones. Necesariamente por yo consumirla no tengo que ser poeta. Fíjate, y eso es algo que voy a hablar esta noche en una conferencia que voy a dar ahí en Casa de Teatro. Yo nunca he publicado poesía per se. Y sin embargo, la poesía está presente en todo lo que yo hago, porque yo dije que aunque no publicara poesía, me hubiese gustado tener una vida poética. Bueno, tú tienes un alter ego, Lubrini. Lubrini sí ha publicado los libros. Son como performance, ¿no? Que aparecen por ahí. Y yo siempre digo que
en los libros que hago, muchos de los personajes son artistas, son poetas, son bailarines, y cuando recurren a un verso, a un poema, pues yo regularmente escribo el poema completo, aunque en el libro, en el cuento, en la novela, utilice solamente un verso. Exactamente. Eres entonces más novelista que poeta, pero sin embargo, tu performance, tu speaker, tu forma de comunicarte con la gente en vivo, porque extrañamente, que es algo que no se usa mucho aquí, el spoken word, tú tienes la oportunidad de actuar en teatros, eh, tirando versos para ponerlo como el estilo de lo que hacen los raperos. Ahí es que yo me doy cuenta, de verdad, de que a la gente le hace falta esto. Quizá ya no tengan cómo expresarlo, pero cuando yo puedo cautivar a un público en un teatro completo, con un poema, con un verso, ahí es que yo me doy cuenta realmente, y después la gente se te acerca y te dice, no ni siquiera te pregunta de quién es el poema, fíjate que no es un asunto de apropiación ahí, te vienen a agradecer que tú le diste ese momentito de respiración. A mí me gusta mucho un poema corto de Pedro Mir que anda por ahí, que me lo aprendí porque lo musicalizó muy bien Xiomara Fortuna en un disco que ella hace de poesía. Que dice, estoy de ti florecido como los tiestos de rosas, estoy en ti floreciendo, floreciendo de tus cosas. Menudo limo de amores abona mis noches tuyas y me florecen los sueños como los tiestos de luna. Y es que ya estoy florecido, ya estoy floreciendo, florecido, floreciendo de tus cosas. Bellísimo. Tú sabes que la gente solo asocia a Pedro Mir con la poesía social y cuando uno tiene la oportunidad de leer, de conversar o de dar a conocer ese tipo de versos, la gente se queda, oh. ¿Qué país este que ha dado ese tipo de intelectuales como Aida Cartagena Portalatín, el mismo Pedro Mir, don Manuel Cabral? Fíjate que yo, siendo escritor y viviendo en ese mundo, Juan Bosch. pues Juan Bosch. Que hay un aspecto muy interesante en todos los nombres que tú has dicho, y es que no solo han sido escritores, sino que se convirtieron en verdaderos intelectuales. En figuras públicas también. Lo que con el tiempo corre el riesgo, eso lo comentaba ayer, se corre el riesgo, tú que mencionas Juan Bosch al final, de que la gente puede decirte, oye, el Juan Bosch, sí sabemos que es cuentista, que sí, no han leído los cuentos, pero ya como eso está en el acervo, ¿no? Pues sí, lo conozco, me gusta, no me gusta, pero no lo han leído porque es muy fácil repetir. Entonces, aunque les parezca cansón a alguna gente, yo pienso que siempre es bueno renovar ese tipo de clásicos. Yo tengo casi una cruzada personal con este asunto de que aquí no se lee, que si no se lee, que si hay librería, que si no hay librería. Debe de haber un esfuerzo de que nosotros podamos hacer, voy a decirlo así, quizá no sea el concepto, pero famoso, accesible, la literatura dominicana, que como tal, que yo me tenga que tropezar a cada momento con este tipo de textos, ¿no? Mira, ahora mismo Bad Bunny hizo una cosa muy interesante en Puerto Rico con el disco nuevo que hizo, y fue que sacó a un señor llamado Jacobo Morales en su video a la palestra. Jacobo Morales es uno de los grandes dramaturgos puertorriqueños y es uno de los pioneros en el cine boricua. Y cuando de la mano de Bad Bunny ahora, hay una nueva generación que está preguntando, ¿y quién es Jacobo? Buscando las películas y reconectándose con su propia cultura puertorriqueña. Así es. Y eso a mí me parece un movimiento muy, muy interesante que, sin menospreciar los esfuerzos que hacemos nosotros, que son bastantes aquí, ¿no? Debe de haber un esfuerzo más deliberado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso inclusive, tú haces referencia a esa parte, pero en el caso inclusive de la música, empezamos por la música. O sea, el acervo cultural y musical de la República Dominicana es tan amplio y sin embargo no hacemos uso de él. Fíjate que el cancionero cubano lo han cantado todas las generaciones, el cancionero mexicano lo han cantado todas las generaciones, sí. Y aquí estamos dejando morir nuestra música simplemente porque todo el mundo quiere hacer lo nuevo, todos queremos ser compositores y lo nuestro es lo que vale. Sin embargo, por ejemplo, vemos ahora cómo Manny Cruz de repente le rinde un homenaje a los merengueros y despierta una manía que se vivió en los 80 por Aram y Camilo y el motor.
Entonces, Aram y Y Camilo, Silvio Mora no, lo está haciendo, lo y hizo en su momento también. Aram y Camilo no es solamente el motor, entonces eso como tú dices, entonces la juventud empieza a revisar esa discografía, ese trabajo que él hizo y se empieza a encontrar con todas esas cosas. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que es buena que tú haces también relacionada con ese tipo de rescate, es poner en la palestra, por ejemplo, a Aida Cartagena Portalatín. O sea, son estandartes de nuestra literatura de la que no se habla. Y que regularmente a nosotros, en el área de la escritura, por ejemplo, siempre se nos trae la literatura de afuera, se nos pone más accesible un libro publicado en España o en Colombia, y eso también trae a colación el asunto de pensar que esa debe ser la literatura o así es que se debe hacer la literatura. Cuando es lo que te digo, me estremece el asunto de Aida Cartagena Portalatín porque es una de las escritoras más modernas y brillantes que yo he conocido. Mira, yo puedo, sin salvar ninguna distancia, y el que lo ha leído esto lo sabe, que yo no es una exageración, tú puedes equiparar el trabajo de Aida Cartagena Portalatín con el de Marguerite Yourcenar sin apiarte del caballo, en sus contextos, y janguearon juntas en algún momento en ese París, en donde nuestra Aida tuvo con Cortázar, tuvo en ese movimiento intelectual francés en su momento. ¿Y qué hace ella? ¿Qué es lo que hacen los grandes? Como lo hizo Borges o Rosario Castellano en su etapa. Dicen, sí, yo quiero estar con eso universal, pero desde mi terruño local. Y saca a relucir una cultura dominicana riquísima, una cultura dominicana muy cerca de lo africano, una cultura dominicana... Muy cerca de nuestra identidad. Muy cerca de nuestra identidad, sin miedo, sin complejos y sin tapujos. Entonces pienso que es un modelo a seguir y a emular. Mira, hay un encuentro interesante, creo que tenemos el cartel ahí, un encuentro interesante esta noche contigo, en un performance de ficción. El performance de la ficción. Vuelvo a Casa de Teatro, que es mi casa. Yo, en realidad, mi carrera literaria y como performer empezó en Casa de Teatro. Nosotros, con el performance de la ficción, lo que hicimos el año pasado, y cuando digo nosotros, estoy hablando de Bao Media Group, con Rubén Lamarche, Manuel mi niño, que estamos haciendo unos programas de literatura, y sale la cuestión de por qué los escritores y las escritoras dominicanos como Rita Indiana y eso se acercan siempre a la ficción cuando hacen narrativa, al performance cuando hacen narrativa. Y es algo también que caracteriza a Rey Andújar. Sí, pero me gusta hablar de los otros en ese sentido. Sí, pero a mí me gusta hablar de ti. ¿Qué va a disfrutar la gente esta noche? Sí, nosotros vamos a estar hablando del método cartesiano primero, ¿no? El método de investigación científica de Descartes. Luego vamos a estar hablando de las diferencias entre la ficción narrativa y la ficción que se hace para los espacios escénicos. Que cuando tú escribes las novelas y los cuentos, escribes en soledad, pero cuando escribes para teatro y para cine, pues escribes en comunidad. Voy a hablar de esas diferencias, paralelismos, y también al final voy a revisar un poco mi carrera literaria y de performance, voy a hacer los ejemplos, hablando de mi propio trabajo también. Excelente. El Hombre Triángulo, Candela, se hizo la película con Andrés, sí. ¿Planes cercanos? Pues ahora nosotros acabamos de hacer una película con Andrés Farías Cintrón, estamos terminando nuestro segundo proyecto después de Candela juntos, se llama Melodrama y va a salir pronto, y una novela que vamos a sacar en México que se llama El Germen de lo Fatal. Excelente. Ya tenemos que terminar, Rey, gracias. Pero no nos podemos ir sin un poemita. Un poemita, algo ahí. No me sirven estos ojos para mirarte porque son demasiado tímidos y breves. Habrá que adiestrarlos dentro de la penumbra donde me dices adiós como quien dice quédate. No me sirven estos ojos porque parpadean y a ti hay que mirarte sin tregua ni respiro, porque te escondes y nadie sabe en dónde te metes. No me sirven los ojos, ni esta linterna, ni aún así este pequeño proyecto de lujuria. A lo mejor no estás, a lo mejor no existes, Julieta mía de mis huesos antiguos, quimera de mi afán y mi acabose. Bueno, señores, esto... acabóse. Se acabóse. Se acabó. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Rey. Gracias, no se pierdan esta noche este performance de ficción en Casa de Teatro a las 7.